Hola, somos Claudia, Nicole, Paola y Ronaldo, y en este podcast que integra el proyecto Ética y Ciencia Abriendo la Caja de Pandora, nos proponemos analizar y reflexionar sobre las controversias científicas. Para ello, partimos de la frase, cuando en la ciencia hay dos interpretaciones de la misma evidencia, significa que una está equivocada y la otra no. En principio, sería interesante considerar que ante una controversia científica, partiendo de la idea de que la ciencia es objetiva y que describe la realidad tal cual es posible preguntarse cómo pueden existir dos visiones distintas de una misma realidad basadas en la misma evidencia científica. Esta noción de ciencia descriptiva e inequívoca sostiene la idea de que solo puede existir una única interpretación verdadera sobre la evidencia científica disponible. Sin embargo, se puede considerar que la actividad científica no se limita a la producción de conocimiento, sino que se extiende a su aplicación, lo que se conoce como tecnología. Pues a partir de los conocimientos se producen instrumentos, herramientas, artefactos que proporcionan beneficios o mejoras en la calidad de vida y en las actividades humanas, aunque también traen aparejados riesgos que muchas veces pueden ser desconocidos. Al considerar las consecuencias que la tecnología puede tener en la sociedad o en el ambiente, podemos comprender que la evidencia sobre una aplicación tecnológica determinada podría ser interpretada por científicos de manera distinta, según si se coloca el foco en los beneficios o en la relación riesgo-beneficio, sobre todo cuando no se tiene evidencia de los riesgos. Y en este contexto, creo que podemos comprender por qué la valoración y el manejo de los riesgos suele ser un fuerte motivo de controversias en cuestiones ambientales y sanitarias. Entonces, podemos decir que es una simplificación el hecho de considerar que solo una interpretación es correcta. ¿Qué opinas vos? Sí, considero que es una simplificación excesiva el hecho de asumir que una interpretación es correcta y la otra no, ya que de este modo también se simplifica el complejo e intrincado proceso de la investigación científica. De hecho, la ciencia a menudo involucra múltiples interpretaciones y matices, y no todas son necesariamente incorrectas. Por ejemplo, si consideramos que el conocimiento científico se ha subdividido en áreas, lo cual facilitó la especialización y la profundización de los saberes, pero los intereses de estas áreas pueden diferir aún, y así pueden darse diferentes interpretaciones de acuerdo al área del saber. Claro, comparto con ustedes la opinión, porque si consideramos que existe una discrepancia entre la misma evidencia científica y que una de las interpretaciones es correcta y la otra no, pienso que también nos invita a cuestionarnos en base a qué criterio se puede valorar como correcta o incorrecta una interpretación. Y además, quién o quiénes determinan estos criterios. Estoy de acuerdo con ustedes. Además considero que dentro de la esfera científica, la metodología utilizada para generar la evidencia y la forma en la que se llega a una conclusión sobre ella son criterios a los que se apela para validar o no una interpretación. Pero sin embargo, la metodología utilizada y las conclusiones que pueden extraerse de los resultados obtenidos responden a los objetivos que persigue el proceso científico. Claro, por otro lado, ¿ustedes creen que las controversias científicas se producen y se limitan al seno de la comunidad científica? ¿O podría ser que los intereses sociales y políticos también forman en las controversias? Sí, creo que para analizar en profundidad las diferentes interpretaciones que pueden haber sobre una misma evidencia, es necesario explorar las distintas aristas que involucran una controversia científica, porque estas incluyen aspectos sociales, éticos, culturales o políticos. Y desde una concepción de ciencia descontextualizada y neutral, asumimos que la ciencia está libre de intereses y valores externos, por lo que la consideramos objetiva. Pero así, extrayendo la ciencia de su contexto social, o histórico o político, los intereses de la ciencia se orientan hacia la producción de conocimiento, hacia la búsqueda de la verdad sin considerar los intereses sociales o económicos o culturales o políticos que pueden dar lugar a justamente las discrepancias. Y desde esta concepción de ciencia extraída de su contexto sociocultural, se puede sostener que solamente una interpretación es la correcta, pero sin embargo en realidad la ciencia está arraigada a su contexto, pues debe dar respuesta o buscar soluciones a diversos problemas sociales, problemas que pueden ser de producción,
o problemas sanitarios, así como también brindar asesoramiento para la elaboración de políticas públicas en la esfera política, lo que pone en juego en realidad una diversidad de intereses provenientes de los diferentes ámbitos. Claro, como vos planteas, Nicole, estoy totalmente de acuerdo y además en la cotidianidad existen un montón de diversas controversias que atraviesan tanto la esfera científica como la social, ética y política. Se me ocurre como ejemplo la incidencia de UPM o los alimentos transgénicos, la ley de riego en Uruguay o incluso las vacunas contra el COVID. Y no sé qué opinan, pero me parece que sería muy interesante exponer la complejidad que subyace en estos tipos de controversias. En línea con lo que mencionás, Claudia, considero que el debate sobre la modificación de la ley de riego en Uruguay es un ejemplo ilustrativo de las diferentes dimensiones, intereses y valores involucrados en una controversia. A nivel científico, ante el escenario del cambio climático y la posible escasez de agua, con base en las ciencias agrarias, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se fundamentó la canalización de recursos hídricos y la construcción de embalses para así asegurar la disponibilidad de agua para el riego de cultivos. Sin embargo, científicos del área de limnología y del Instituto de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias alertaron sobre los riesgos en la calidad de agua para consumo humano y otros usos, como consecuencia de su estancamiento en los embalses. Hasta aquí nos encontramos con una reducción de la discrepancia a la esfera científica, en la que se pueden apreciar dos perspectivas opuestas, debido a sus diferentes enfoques e intereses. Por un lado, el agua es valorada como un mero recurso para el riego de cultivos, mientras que por el otro, el valor recae en la calidad del agua para otros usos y la conservación de ecosistemas. A su vez, con una mirada más amplia, analizando a nivel político y social esta controversia, se introducen en el debate aspectos vinculados a la privatización y mercantilización del agua. Pues a partir de la modificación de la ley de riego, por primera vez en Uruguay se incorpora la posibilidad de que inversores privados, no vinculados al sector productivo, puedan canalizar el agua para la creación de infraestructura de riego y cobrar por su uso para regadío. Esta iniciativa a nivel parlamentario produjo una fuerte resistencia entre diferentes colectivos sociales, que la consideraron privatizadora y antidemocrática. Este ejemplo ilustra los diversos intereses que subyacen a la controversia. Por un lado, intereses socioeconómicos inherentes a la creación de un mercado de aguas para la agricultura, y por otro, los intereses ambientales vinculados a la conservación del recurso para otros usos. Es posible apreciar claramente que el debate atraviesa tanto la dimensión científica como la social y política. Me gustaría aportar otro ejemplo de controversia científica, como fue la que vivimos recientemente a nivel mundial sobre las vacunas contra el COVID-19. Las discrepancias entre los científicos que estaban a favor o en contra generaban una tensión entre la necesidad de proteger la salud pública mediante la inmunización masiva y el respeto a la autonomía individual. Esta situación generó cuestionamientos, como si es ético adoptar medidas coercitivas como la vacunación, ya que estas medidas pueden chocar contra la libertad individual aunque busquen preservar el bienestar colectivo. Además, la controversia sobre las vacunas implica otros problemas éticos como lo relacionado a la transparencia de la información, ya que la comunicación abierta y precisa sobre los riesgos o beneficios de las vacunas es esencial para la toma de decisiones informadas. Ocultar información o exagerar los beneficios, por ejemplo, podría examinar la confianza del público y afectar la aceptación o rechazo de las vacunas. En este caso, la toma de decisiones éticas implica considerar tanto el bienestar colectivo como los derechos individuales, buscando un equilibrio que garantice así la salud pública sin menoscabar la integridad ética. Sí, y me resulta interesante hacer notar que en los ejemplos que están mencionando existen campanas diferentes ante una misma problemática y si lo analizamos desde la frase planteada al comienzo, podemos considerar que existe una única interpretación correcta, pero que también, sin embargo, la ciencia es un proceso dinámico y complejo, donde diversas interpretaciones pueden coexistir y evolucionar con el tiempo. Y esta simplificación éticamente cuestionable puede llevar a la exclusión de perspectivas válidas, frenando así el avance científico al desestimar prematuramente ideas que podrían enriquecer la comprensión global.
Además, puede generar un clima poco propicio para el debate científico saludable, promoviendo la intolerancia hacia diversas interpretaciones y limitando la diversidad de enfoques, lo cual en realidad va en contra de los principios fundamentales de la investigación y la ciencia. Bueno, sí, pero me parece que si llevamos esta discusión al proceso de la investigación científica per se, o sea, por sí misma, y empezamos a cuestionarnos la forma en la que hacemos ciencia, me parece que podemos citar al pensador Thomas Kuhn, que él, en su texto Las estructuras de las revoluciones científicas, él expresa que la ciencia no progresa de forma lineal y acumulativa, sino que experimenta revoluciones en las que los paradigmas científicos ya establecidos son cambiados por otros, por paradigmas nuevos. Y él sugiere, así, que la coexistencia entre paradigmas diferentes puede existir, sin que uno sea incorrecto y el otro correcto. De hecho, el filósofo Paul Feyerabend estableció en su obra, que se llama Contra el método, que el avance de la ciencia no se apoya en un método científico único y rígido. Y él propone que la ciencia avanza mediante la adopción de enfoques variados y la consideración de múltiples perspectivas. Entonces, compañeros, me parece que tenemos que empezar a cuestionarnos si, siendo que es inevitable e inminente la existencia de interpretaciones diferentes, incluso opuestas a la ciencia, ¿hasta qué punto éstas cuestionan la supuesta objetividad absoluta de la ciencia? ¿No? ¿Acaso la discrepancia no es parte de un proceso más global? No sé qué opinan ustedes. Me gustaría aportar, siguiendo la línea que propone Claudia, la importancia de reconocer que las discrepancias alientan la investigación científica, contribuyendo a su avance, ya que puede haber convergencia con la idea principal, pero discrepancia en algunos puntos particulares. Y cuestionando las distintas metodologías o discrepando con sus resultados, estamos desafiando a la ciencia y a su omnipotencia, reconociendo sus incertidumbres y sus contradicciones, fomentando de esta forma la diversidad de pensamiento, el debate científico, enriqueciendo y acelerando el desarrollo de la ciencia, haciéndole así una herramienta mucho más objetiva, orientada al avance del conocimiento como tal, y al mismo tiempo, involucrándonos con la misma e interpelándola, también estamos haciendo de la ciencia algo mucho más humano y más cercano. A partir del debate sobre los métodos utilizados, así como de su justificación, podemos reflexionar acerca de la manera en que hacemos ciencia y para qué. De hecho, compañeras, quisiera agregar que podríamos ejemplificar esto haciéndonos una simple pregunta. ¿Qué pasaría si no existieran las discrepancias en el ámbito científico? Me parece que en este sentido no nos cuesta darnos cuenta que sacando el factor discrepancia nos quedamos con una ciencia monótona, que no involucra otras perspectivas y tampoco nos invita a reflexionar, lo cual es perjudicial para el avance del conocimiento científico como tal. En resumen, las controversias están intrínsecamente arraigadas al avance científico, y las mismas son necesarias para generar una ciencia mucho más enriquecedora. Claro, Ronaldo, pero también existe a veces una división muy tajante entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, y creo que también debería ser interpelada. Porque ante una controversia científica en la que se ven involucrados intereses sociales, culturales o económicos, la perspectiva que prevén las humanidades contribuye también a ampliar y profundizar la comprensión que se tiene del problema. Por mi parte, estoy de acuerdo con lo que decís, Nicole. Además, y yendo más allá, la realidad es que actualmente vivimos en una sociedad con base científica, donde la información está al alcance de todos. Y bueno, siendo así, considero que es fundamental fomentar la participación ciudadana en este tipo de controversias, ya que al involucrar en el proceso de deliberación a las personas sin conocimiento experto, para que, o sea, para que puedan apropiarse de los conocimientos y formar parte en la toma de decisiones. Y bueno,
En este contexto de democratización de la ciencia y de participación ciudadana, no es posible zanjar una controversia asumiendo simplificadamente que una interpretación es correcta y la otra no. En base a los diferentes aspectos que hemos venido desarrollando, considero que podemos plantear una invitación a reflexionar acerca del rol de las controversias en la ciencia, sobre su alcance y la importancia de la participación ciudadana. Por lo que hemos expresado, creo que puede verse que compartimos la convicción de que las controversias, lejos de ser un problema o debilidad para la ciencia, son un impulso hacia el desarrollo del conocimiento, hacia una comprensión más amplia de sus resultados y de sus incertidumbres. Que los diversos puntos de vista aportados por diferentes actores en una controversia proporcionan una visión más amplia de los intereses y valores en pugna, permitiéndonos comprender la complejidad que subyace en una controversia. Y creo que coincidimos también en que el conocimiento es un valor científico y social, por lo que es necesario que la sociedad se involucre, se apropie de los conocimientos y participe en su desarrollo. Llegando al final del podcast, nos despedimos dejando la propuesta de reflexionar acerca de cómo se puede incentivar la participación ciudadana en la ciencia.